Muy buenos días, vengo a explicaros, como lo prometido es deuda, qué indicadores utilizo yo para operar, a explicaros un poquito cómo funcionan, palabras técnicas, en qué debo fijarme, partes de los indicadores. Y es que llevamos ya bastante tiempo queriendo hacer este vídeo, como sabéis, me lo habéis pedido un montón de veces, a través sobre todo del canal de Telegram, también de YouTube. Así que vamos a grabarlo. Entre semana, chicos, me es imposible. De hecho, os he comentado que a partir de ahora los viernes, en vez de análisis diario, lo que va a haber es un vídeo precisamente pues, didáctico, explicativo, como lo queramos llamar, repasando estas cosas, ¿vale? Entonces vamos a comenzar hoy. Hoy es sábado, íbamos a grabarlo ayer viernes, pero tuvimos que hacer un análisis diario también ayer viernes, como cada día de la semana, como sabéis, explicando un poco lo que había pasado precisamente el jueves con esas caídas que vimos en el mercado cripto. No queríamos, bueno, me parecía más importante. También os pregunté a vosotros y es lo que me dijisteis, que preferíais el análisis a la explicación en el día de ayer. Así que nada, hoy sábado hacemos la explicación de los indicadores y a partir de ahora cada viernes vamos a ir explicando. Así que hoy, lo primero, voy a intentar explicarme de la manera, de la mejor manera posible, ¿vale? Es la primera vez que grabo un vídeo de este tipo, así que ya os pido disculpas de antemano si no me explico a la perfección, ya me iréis diciendo qué tal se entiende. Y iré mejorando, supongo, poco a poco, ¿no? En esto de YouTube y redes sociales y aprendiendo a comunicarme mejor, ¿vale? Pero como digo, hoy vamos a analizar simplemente o a explicar simplemente qué es lo que yo utilizo para analizar el mercado, ¿vale? ¿Qué indicadores utilizo? Os los voy a explicar bien, os voy a explicar bien sobre todo todos los tecnicismos, palabras y demás que yo utilizo para que podáis entender los análisis diario y también para que, oye, muchos que me preguntáis ¿esto qué es? Qué es lo otro? Y os tengo que estar contestando, que yo os contesto encantado, pero con este vídeo pues ya todas esas dudas quedan solucionadas y nos ahorramos también tiempo tanto vosotros como yo. Y a partir de ahí me dejáis en comentarios qué es lo que no entendéis, qué indicador queréis conocer en profundidad y en los próximos vídeos pues podemos ir atacando en profundidad, como digo, cada indicador, poniendo ejemplos prácticos, viéndolo bien o lo que vosotros me digáis, ¿vale? Al final también os voy a decir cómo abrir o cerrar una operación en BinX, que es algo que me habéis preguntado, ya lo he dicho en algún vídeo diario, ¿vale? Pero es sencillísimo, o sea, es una bobada absoluta, pero yo os lo voy a mostrar en BinX, chicos, cómo se abre y se cierra una operación. Y mi intención también es el fin de que viene explicaros cómo funciona la plataforma de BinX, que es la plataforma que yo utilizo para operar. Tenéis el enlace en la descripción y que me preguntáis un montón que cómo se utiliza. Es extremadamente sencilla, chicos, de utilizar. De hecho, muchos utilizáis Binance y plataformas que, aparte de ser más caras, son bastante más complicadas desde un punto de vista operativo de usar, ¿vale? Si queréis probarla, como digo, tenéis el enlace en la descripción del vídeo. Tenéis un montón de bonos por registraros, tenéis cuenta demo, ¿vale? Y nada, además, si os registráis y me mandáis por Telegram el UID de registro, os pongo un 20% en los descuentos de las comisiones, ¿vale? En los descuentos de las tarifas de futuros perpetuos, ¿vale, chicos? Para que hagáis trading. Así que vamos con ello. Tengo aquí apuntado un poco para que no se me olviden las cosas que os quiero comentar y lo que me habéis venido preguntando. Así que vamos a comenzar hablando lo primero de los indicadores que yo utilizo, que fundamentalmente son dos, ¿vale? Son muy poquitos. Mirad, yo utilizo el RSI, ¿vale? Que es este que podéis ver aquí abajo, que es un indicador de momentum, que lo que nos indica básicamente es la fortaleza, es este indicador, ¿vale? Lo que nos muestra es la fortaleza básicamente de la tendencia del precio, nos indica cuando una tendencia pues está, o lo que a mí me interesa, cuando una tendencia, sea alcista o bajista, se está agotando, se está cansando la tendencia y por lo tanto puede haber una lateralización o una reversión del precio, y nos muestra las zonas extremas de sobrecompra y las zonas extremas de sobreventa, ¿vale? Ahora lo vamos a ver. Y el otro indicador que yo utilizo es un indicador que este es el que más utilizo con diferencia, ¿vale? Combinado con el RSI, que es un indicador de volumen, ¿vale? Es un indicador, el FRVP se llama, mirad, lo tenéis esto en TradingView, ¿vale? Lo tenéis aquí, perfil de volumen de rango fijo, aquí lo tenéis.
Creo que yo tengo pagado, tengo el TradingView, el de pago, creo que el primero, el básico, si no me equivoco. De todas maneras, y creo que este es de pago, ¿vale? No lo sé si este indicador está en el gratuito, la versión gratuita de TradingView o no. Si no, os podéis ir, chicos, también en BinX, ¿vale? Le tenéis aquí también. Y aquí sí, en BinX sí que lo tenéis totalmente gratuito, ¿eh? Mirad, perfil de volumen de rango fijo, le cogéis, le trazáis y aquí le tenéis, ¿vale? De hecho, yo le tengo, mirad, le tengo hasta configurado como tengo el de TradingView, ¿vale? Faltan aquí un par de cositas, el High Volume Node, que creo que no está aquí, pero bueno, no. No lo tiene, no lo tiene el High Volume Node ni el Low, que estaría por aquí. Pero bueno, lo podéis trazar vosotros, ¿vale? Entonces, pero ya os digo que lo tenéis gratuito y es igual, ¿eh? Funciona exactamente igual que el de TradingView, ahí no hay problema, ¿vale? Así que vamos a empezar explicándoos este. Lo primero, chicos, para que entendáis el indicador y por qué lo utilizo yo. Esto es un indicador que es básicamente lo que nos muestra es el volumen de negociación que hay en cada zona por donde ha pasado el precio, de lo que tú midas, ¿vale? Yo ahora mismo le he cogido y le he trazado, como podéis ver, desde noviembre de 2024, desde que salió, ¿vale? Y no le he trazado así al tuntum, ¿vale? Le he trazado así porque es donde el precio rompe toda esta acumulación, ¿vale? Bitcoin rompe toda esta acumulación que es en el que estuvo desde marzo hasta noviembre, ¿vale? Y por lo tanto, eso desemboca en todo el rally hasta máximos históricos, posterior acumulación, corrección y el ataque ahora al alza, ¿vale? Entonces lo he trazado ahí precisamente adrede, ¿vale? Esto ya, el indicador este puesto aquí es algo que los que me seguís desde hace tiempo os habéis cansado de ver, ¿vale? Porque, bueno, todos los análisis del swing trading que he ido compartiendo, chicos, de gráfico diario de 4 horas, pues le he tenido aquí puesto y lo he estado utilizando un montón, ¿vale? Entonces ya lo habéis visto y os conoceréis, chicos, los niveles más que de sobra, pero vamos a verlo, ¿vale? Como decía, le utilizo porque nos muestra las zonas, como podéis ver, donde hay más volumen de negociación. ¿Qué quiere decir eso? Pues que son los puntos, para que me entendáis, donde más cantidad de bitcoins se han comprado y vendido, se han negociado, ¿vale? Más se han intercambiado. De hecho, si os fijáis, son niveles en los que, por ejemplo, esto que de aquí, esta línea azul que veis aquí es el POC, el Point of Control, que es el punto donde más volumen se ha negociado, donde más bitcoins se han comprado y se han vendido. Y es lógico porque al final mirad cómo es la zona donde el precio más tiempo ha estado, ¿vale? Entonces, como ha estado ahí todo ese tiempo, ¿qué es lo que ha sucedido? Pues que se ha estado comprando y se ha estado negociando constantemente, se está negociando y ahí se ha estado negociando mucho Bitcoin, ¿vale? Y después, las otras zonas importantes que tenemos que vigilar siempre en el FRVP son el VAH, esto está en inglés, ¿vale? Y el VAL, ¿vale? Que sería el área, el high volume area y el low volume area, ¿vale? Es decir, la parte máxima, lo que veis aquí en el FRVP, si os fijáis, tenemos, ¿vale? Toda esta zona de aquí que se ve como con más color el indicador, ¿vale? Y aquí que se ve como más clarito, ¿vale? O más gris clarito estas zonas de aquí, pues lo que tenemos aquí básicamente es que de todo el rango que yo he cogido aquí dentro se ha negociado el 70% de los bitcoins, ¿vale? Es decir, el 70% de todo el volumen está dentro, ¿vale? De este rectángulo que he marcado, ¿vale? Está dentro de lo que sería el high volume node, ¿vale? O el high volume area y el low volume node o el low volume area, ¿vale? Aquí dentro es donde estaría la mayor parte de acumulación de volumen y por lo tanto es la zona normalmente, y lo vamos a ver ahora en un rango, por ejemplo en Ethereum se va a ver muy bien, chicos, con el rango en el que estamos en el último día, es la zona donde el precio suele tender a estar dentro precisamente negociándose, ¿vale? Porque es donde tenemos el volumen y es por lo tanto donde interesa que el precio esté dentro, como digo, negociándose. Y normalmente cuando sale de ahí el precio es cuando solemos ver ya la volatilidad o solemos ver los movimientos pues más, digamos, fuertes o más radicales en el precio. ¿Por qué utilizo este indicador? Pues porque, chicos, al final vosotros sabéis, esto lo hemos hablado mucho, que el retail es el que crea, es decir, los inversores como yo, ¿no? Retail, minoristas, por decirlo así, los que tenemos un volumen que no es relevante para el mercado, un volumen de negociación que no es relevante para el mercado, somos, por decirlo así, los que acompañamos esas tendencias, ¿no?
pero son las ballenas, ¿vale? Son los inversores institucionales los que, por decirlo así, crean o inician o desencadenan esas tendencias, ¿vale? ¿Y qué sucede? Pues que si yo al final quiero comprar o vender 0,2 bitcoins, un bitcoin, medio bitcoin, lo que sea, ¿vale? Como inversor retail que soy, yo lo puedo vender al precio que yo quiera en el gráfico, que no voy a tener problema. Es decir, yo puedo venderlo aquí, 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 en el precio que sea, me da igual, no voy a tener problema. Pero imagínate que yo soy MicroStrategy, por ejemplo, o un institucional, el que sea, y yo quiero vender 50.000 bitcoins, o 20.000 bitcoins, o 5.000 bitcoins. Claro, yo no lo puedo vender 5.000 bitcoins a cualquier precio, porque yo necesito que haya volumen, necesito que haya gente dispuesta, si yo los quiero vender, necesito que haya gente dispuesta a comprarme esos bitcoins, ¿vale? Para que yo los pueda precisamente vender. Y para eso, ¿qué necesito? Volumen, negociación, ¿vale? Por eso el institucional mira, no es que el institucional utilice el FRVP, pero sí que mira, o los exchange miran el libro de órdenes, ¿vale? Para buscar esos puntos de interés donde hay muchas órdenes de compra, donde hay muchas órdenes de venta, y aprovechar todo ese volumen para crear o para meter sus órdenes, ¿vale? Precisamente es por eso también por lo que se genera el FOMO. Y por lo que a los institucionales les interesa generar FOMO y generar miedo. Les interesa también, en pleno tramo alcista, generar FOMO para que el retail compre. Y mientras el retail compra, ellos pueden meter precisamente sus ventas. Y al revés, cuando ellos quieren comprar, pues les interesa también generar pánico, generar miedo, para que mientras el retail vende, ellos puedan meter sus compras. Por ejemplo, como sucedió precisamente aquí en la parte baja, que habíamos comentado, chicos, que el precio podía llegar hasta la zona de los 72, 74.000 $74.000. Generaron un volumen de negociación muy fuerte en la parte baja, porque hubo mucho retail que, al perder precisamente ciertos niveles el precio de Bitcoin, la zona sobre todo de 85 $90.000, pues se creó mucho pánico en el mercado, se creó mucho miedo, hubo mucho retail que vendió. Mirad cómo aquí se empieza a formar mucho volumen de negociación, justo aquí abajo también. ¿Y qué sucedió aquí? Pues lo que sucedió, este es Coinbase, ¿vale? Me gusta mirar más el volumen en Binance, pero bueno, este también nos sirve. Lo que sucedió, chicos, aquí básicamente es que el retail vendió, se generó, como digo, mucho volumen de venta, y todo esto fue absorbido por institucional, por ballenas, que después, ¿vale? Cuando provocaron esta recuperación, aquí es donde empezó a entrar el retail y se desencadena, ¿vale? Evidentemente, aquí ya no están las ballenas comprando, ¿vale? Sino que esto ya es el retail el que impulsa ese precio. Por eso digo que al final es el institucional el que crea, por decirlo así, los fondos y los techos de mercado, es el institucional el que inicia, ¿vale? Esos rallies, y después es el retail el que, viendo que el precio ha subido, empieza a comprar por ese FOMO, a quedarse fuera, ¿vale? Y entonces es el que crea realmente la tendencia. Podemos decir que el institucional desencadenaría, es decir, sería la chispa que prende el fuego, y el retail pues después sería ya el fuego, ¿no? Que va desarrollándose, o que va creando que esa tendencia, generando que esa tendencia, chicos, se desarrolle, ¿vale? Entonces, como digo, tenemos en el FRVP, que me enrollo, el POC, el Point of Control, la zona de máximo interés y la zona más importante sin duda del indicador. Tenemos el High Volume Node, tenemos el Low Volume Node, y luego tenemos diferentes nodos que son los que yo marco, ¿vale? Yo básicamente lo que hago, chicos, que es lo que vosotros veis en el gráfico, es marcarme los puntos de interés, ¿vale? Los puntos de interés en el gráfico, ¿vale? Lo voy a marcar un poco así a grosso modo todo, ¿vale? Para que se entienda, ¿vale? ¿Qué hago? Me marco los puntos de interés en el gráfico, ¿vale? Las zonas de máximo volumen, para yo utilizarlas, chicos, para operar, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Bueno, pues lo primero, y lo que podemos ver es que en la zona del Point of Control es evidente, ¿vale? Que es esa, es decir, aunque no estuviéramos viendo el FRP, podríamos deducir perfectamente que está por estos niveles, porque si os fijáis es una zona que el precio ha tocado un montonazo de veces, ¿vale? Mirad cómo el precio toca un montón de veces. Aquí el precio se vuelve a acercar precisamente al nodo, ¿vale? Rechaza, se nos va para abajo. Aquí se sale del volume area el precio de Bitcoin, y lo que hace es intentar entrar, rechaza, intenta entrar, rechaza,
y después acumula, rompe y mirad, chicos, dónde hace la primera parada después de este inicio del rally. Justamente en el POC, ¿vale? En los 96.000 dólares que comentamos, que desde aquí además acordaros que decíamos, oye, es muy probable, yo esperaba algo así, un retroceso desde ese nivel para ya después ver el rally. Pues al final directamente lo reventó y se fue para arriba, ¿vale? Pero fijaros cómo hace ahí precisamente esa primera parada. Después el precio sube, llega precisamente a este área de volumen alto, acumula justamente ahí. De hecho, mirad cómo lo que hace el precio es precisamente apoyarse entre este área y este área, ¿vale? Sube, se apoya en el área en el nodo de abajo, después otra vez en el de arriba y acaba rompiendo, sale precisamente fuera y una vez sale fuera lo que vuelve a hacer es entrar y otra vez acumulando en estas zonas de alto volumen, ¿vale? Por eso es por lo que necesitamos tener localizadas siempre esas zonas, porque son zonas que suelen actuar tanto de soporte como de resistencia para el precio, y suele el precio muchas veces pasarse temporadas o pasarse rangos acumulando precisamente en esos niveles. Ahora lo vamos a ver en Ethereum, que se ve muy claro. Dicho esto, quiero que tengáis en cuenta que estas zonas, ¿vale? O donde el precio suele rechazar es en los extremos de estos niveles, ¿vale? Por ejemplo, si os fijáis o si miramos esta zona de volumen que acabo de mencionar aquí, podríamos decir que se encuentra entre los 93 y los 98.000 dólares. Mirad cómo Bitcoin donde rechaza es en los extremos, ¿vale? De esa zona. Es decir, el precio de Bitcoin se sale de la zona y entra. Se sale de la zona, ¿vale? Bueno, aquí sí que es verdad que se nos va al siguiente nodo, pero aquí igual se sale de la zona y entra en la zona, ¿vale? Aquí abajo igual, mirad cómo se sale y acaba recuperando. Y prácticamente siempre, mirad aquí por abajo, se sale fuera, acaba recuperando. Aquí igual, ¿vale? Mirad cómo se sale fuera del nodo, de este nodo de aquí, ¿vale? Nos deja esa mechita, como podéis ver, y el precio entra otra vez. ¿Por qué? Porque al final el precio reacciona cuando está absorbiendo esa liquidez, esas órdenes. Por ejemplo aquí, que está el precio cayendo, le están entrando muchas órdenes de venta, ¿vale? Al precio. Cuando sale fuera, cuando ya no tiene ese volumen, rechaza y vuelve a entrar, ¿vale? Y sigue negociándose dentro de esa zona, ¿vale? Dentro de ese punto de interés, que es donde se está negociando, donde hay volumen y por lo tanto donde el precio necesita estar para que se puedan seguir, como digo, negociando esas órdenes, ¿vale? Lo digo porque aunque yo tengo trazadas esas zonas, ya os digo, tanto en gráfico, o sea, si nos vamos al gráfico de Scalp, es exactamente lo mismo, solo que yo en vez de coger el FRVP y trazarlo en gráfico diario, pues lo cojo. Lo trazo en gráfico de 1 hora, ¿vale? Normalmente, y luego me voy al gráfico de 5 minutos y lo opero, ¿vale? Y aquí sí que es verdad que, por ejemplo, si os fijáis, pues rechaza nada más tocar. Pero va a haber muchas veces que nos va a pasar, chicos, vamos, justo aquí me refiero en este ejemplo, ¿vale? Justo el precio llega al nodo que yo tengo marcado y lo rechaza, ¿vale? Pero va a haber muchas veces que vamos a ver, por ejemplo, que el precio hace cosas así, se nos sale fuera del nodo y después entra, ¿vale? Y aquí, chicos, ahí, perdón, esto que acabo de... Nada, ya lo he perdido. Bueno, eso que yo había dibujado, mirad, por ejemplo, aquí se ve, yo creo que a ver si puedo buscar un ejemplo que se vea un poquito más evidente. Bueno, aquí se nos va demasiado, ¿vale? Pero bueno, igual nos puede servir, ¿vale? Sí que es verdad que aquí se nos va demasiado porque se nos va a buscar la TL, pero si nos vamos a mirar, chicos, yo sé que aquí tengo el nodo, mirad como por ejemplo aquí lo que hace es intenta salir del nodo, rechaza precisamente, intenta salir, rechaza. Aquí sí que es verdad que, como digo, se nos va demasiado porque se nos va a buscar esa TL bajista, pero aquí igual rechaza y entra, rechaza y entra, rechaza y entra y acaba cayendo debajo del nodo, ¿vale? Entonces, al final, pues igual yo la operación no la puedo meter en estas zonas extremas, pero una vez, por ejemplo aquí, se ve clarísimo, ¿vale? Una vez tú ves que el precio de Bitcoin intenta romper precisamente ese nodo, no puede, aquí nos deja seguro divergencia bajista además en el RSI, ahora os voy a explicar el RSI, mirad cómo nos deja divergencia bajista, ¿vale? Muy clara entre esos dos máximos y los dos máximos del RSI, pues ahí tú ya puedes deducir que el precio ha intentado romper ese nodo, no ha sido capaz, no ha podido, vuelve a entrar dentro y entonces ya te permite entrar en corto. Como digo, lo mismo no entras aquí arriba, pero entras aquí, ¿vale? O entras aquí con mucha más confianza y te llevas ese cortito. Y además después, por ejemplo, aquí vuelve otra vez, aquí te deja incluso, si no has entrado en la primera vez, te deja otra oportunidad, ¿vale? Porque fijaros cómo el precio vuelve otra vez a tratar de romper el nodo al alza, falla en ese intento, prolonga precisamente esa divergencia bajista y ahí sí que se va
precisamente al nodo inferior, que es donde yo en este caso buscaría sacar profit, ¿vale? Para el gráfico de scalp lo utilizo, chicos, el FRVP como un nivel, ¿vale? O como las zonas precisamente donde yo suelo buscar esos TP, es decir, yo lo que suelo buscar es que el precio de Bitcoin se mueva, ¿vale? Entre un nodo y otro, ¿vale? Normalmente, o sea, hay veces que saco profit aunque no haya llegado al siguiente nodo, pues porque me interesa, porque igual el porcentaje ya de profit me interesa, pero la verdad es que si tú los tienes bien trazados, normalmente el precio se suele mover, como digo, entre nodos. O sea, aquí, por ejemplo, también pues se ve bastante claro, ¿no? Cómo el precio se apoya en los nodos. Voy a quitar las medias un momento para que se vea más claro. Como el precio, chicos, mirad cómo se viene, se apoya precisamente en los nodos inferiores. De ese nodo inferior se va al superior, vuelve al inferior. Aquí lo que comentaba, vuelve a romper, a intentar romper por encima, vuelve al nodo superior, se va al inferior. Luego sí que es verdad que aquí rompe por la parte baja fuerte. Fijaros cómo retestea, fijaros cómo se va, chicos, tengo trazado el FRVP de toda la caída, ¿vale? Mirad cómo se va precisamente al POC de toda esa caída, ¿vale? La zona el point of control, la zona de máximo volumen de toda la caída, que son esos 105, 400. Esto, los que estáis en el canal, chicos, y habéis visto los análisis esta semana, pues ya lo sabéis. Mirad cómo se va precisamente ahí. Ahí rechaza, esto por ejemplo lo mencionamos en el día de ayer, ¿vale? O sea, es algo, en mi opinión, muchas veces bastante intuitivo, pero es importante, y esto también os voy a decir, esto es práctica, y esto ya no es solo utilizar el FRVP, sino es entender qué es lo que yo quiero analizar, es entender un poco cómo trazar bien el FRVP, ¿vale? Y cómo trazar, como digo, esas... O entender esas fases del mercado. Es decir, yo por ejemplo aquí tengo trazado ¿por qué? Porque este FRVP, me refiero a este indicador, ¿vale? ¿Por qué? O le tengo trazado en este tramo, porque es toda la subida, ¿vale? Desde los mínimos de abril de este año, ¿vale? Es toda esa subida que nos ha llevado hasta máximos históricos. Entonces a mí me interesa ver en esa subida dónde tengo el punto de control, dónde tengo las zonas de volumen, ¿vale? De máximo interés, porque al final cuando el precio corrija o siga subiendo o haga lo que haga, son esos puntos los que va a buscar. De hecho, que el precio iba a caer a los $104.000, pues chicos, era algo obvio, o sea, lo hemos venido mencionando, lo dijimos, que el precio se encontraba, por ejemplo, vamos a verlo en el gráfico de una hora, ¿vale? Que ya sabéis dónde está ese FRVP de 104. Mirad, voy a quitar este de aquí, un segundo, ¿vale? Mirad, lo habíamos mencionado, que el precio venía aguantando esta zona de aquí, venía aguantando, chicos, este nodo de los 107.600, y si el precio rompía, se iba a ir a los 104 muy probablemente, pero no porque yo sea adivino, sino porque tenemos, como digo, esa zona de máximo volumen de toda la subida a los 104, y por lo tanto es un punto de interés muy probable que el precio busque. Y sí que os puedo decir, chicos, si el precio, bueno, lo mismo, los que veis los análisis ya lo sabéis, si el precio vuelve otra vez a atacar a la baja y vamos a suponer que pierde, rechaza esa línea de tendencia y vuelve a atacar a la baja, pues es evidente la zona que el precio va a buscar, el entorno de los $94.000 y entre 94 y $97.000, ¿vale? Esa zona de ahí. No es que el precio se vaya a ir justo al punto de máximo volumen, oye, lo mismo ya aquí arriba y desde ahí ya rebota, pero a esa zona, ¿vale? Por esos niveles a buscar. Y además, si combinamos el gráfico de scalp, que es lo que yo hago, ¿vale? El gráfico de scalp con el gráfico de swing, lo que vemos es que aquí, que lo que tenemos trazado es el volumen a largo plazo, es decir, en el gráfico que habéis visto de corto plazo, ¿vale? De scalping yo tengo trazado este FRVP, ¿vale? Que fijaros cómo las zonas, que son las mismas que nos salían ahí, son estas de aquí. Pero es que si cogemos y lo que vemos, chicos, es que esto me coincide con esto, casi, ¿vale? No exactamente igual, pero me coincide bastante con eso, ¿vale? Por lo tanto, oye, si combinamos los dos, pues es muy probable, ¿no? Que el precio, si al final acaba corrigiendo, se nos vaya a estos niveles, se nos vaya a coger bien esta liquidez, bien todo este volumen, toda esta liquidez, y desde ahí nos haga un suelo y continúe subiendo. De hecho, para mí, pues sería lo ideal, porque además nos dejaría un muy buen performance, sería muy alcista para el precio que ahora mismo metiera una corrección hasta ahí, hiciera aquí una especie de suelo con divergencia, con sus cositas, y desde ahí para arriba, ¿vale? Entonces, esto es el FRVP, este es el que yo utilizo, os digo cómo lo utilizo porque no me quiero alargar demasiado el vídeo, que me pongo a hablar y no me callo. Lo tengo así configurado, tamaño de fila 500, volumen máximo mínimo, número de filas, y aquí
yo lo tengo en 70, ¿vale? Luego en estilo, esto ya pues un poco como cada uno lo quiera. Yo lo tengo puesto a la izquierda para tener despejado a la derecha, que son los últimos precios, lo que me interesa ver. El tema del ancho es lo que tú quieres que te ocupe el gráfico. Mirad cómo... vale, es que el que tengo yo marcado es este de aquí. Básicamente, si lo subo se pone más ancho y si lo pongo menos, pues se hace más estrecho. Yo lo tengo puesto un poco más estrechito. Y luego el tema de los colores, VHA, POC y tal, eso como cada uno quiera, ¿vale? Yo lo único que sí que tengo puesto, que viene así también de serie, ¿vale? Lo tengo yo un poquito más configurado, pero eso ya como cada uno, chicos, como digo, como cada uno quiera. Voy a bloquear el gráfico para no liarla. Como cada uno quiera, como digo, pues es el tema de ponerte la zona donde hay menos volumen un poco más clarita, ¿vale? Con menos intensidad, y la zona donde hay volumen un poco más, con más intensidad de volumen, pues para yo saberlo. Pero vamos, ya os digo que esas líneas blancas te delimitan, ¿vale? Donde empieza la zona de máximo volumen, de ese 70% de negociación de todo el rango marcado y donde precisamente termina, ¿vale? Así que... este es el FRVP, no sé si se ha entendido bien o no, para mí es el indicador más importante porque al final yo lo que busco es posicionarme en base al institucional, ¿vale? Yo me busco entender qué está haciendo el institucional para aprovecharme y montarme en sus tendencias, es decir, detectar cuándo compra, cuándo vende, cuándo manipula y en base a eso yo operar y buscar esas zonas más probables a las que puede ir el precio para operar en base a ello. Y os puedo asegurar, yo he probado 1000 indicadores para utilizar y hasta que he entendido, no por el indicador, sino por entender esto que he explicado de cómo se mueven los mercados, ¿vale? Os aconsejo que leáis sobre el método Wyckoff, sobre la inversión institucional, ¿vale? Que lo que explica, yo no me he hecho un máster, no tengo una carrera, no he hecho nada. Me refiero a carrera de trading, de inversión, o sea, no he hecho nada, pero he leído un montón sobre inversión institucional, sobre método Wyckoff y demás. Os recomiendo que lo echéis un vistazo, porque coño, es que al final es lo que manda en el mercado, es que al final son los que crean el mercado y el precio se mueve. Todo el mundo, fijaros, esos mapas de liquidez que yo os comparto, ¿vale? De las zonas donde hay liquidez, yo miro eso porque el precio se mueve buscando eso, se mueve buscando las liquidaciones y se mueve buscando el volumen, precisamente para que se puedan ejecutar esas grandes órdenes que son después las que dictaminan la dirección del precio, ¿vale? Así que, como lo que he mencionado de cuando el precio cayó aquí abajo, pensad todo el que se salió porque vendió acojonado, todo el que las órdenes long que se liquidaron. Ahí lo que se produjo es una compra masiva de grandes inversores, ¿vale? De grandes manos en esta parte baja. Así que es por eso, por lo que, aparte, o sea, utilizo el FRVP, pero lo más importante es el entender ese funcionamiento del mercado, ¿vale? Y si no lo entendéis, si tenéis dudas, comentádmelo y pues hacemos un vídeo. Me busco la manera de preparar un vídeo de alguna manera, tratar de explicaros o para que se entienda bien cómo trabaja el institucional en el mercado, ¿vale? Porque ya os digo que es lo más importante y es lo que hay que entender, ¿vale? Para poder operar, ¿vale? Entonces, dicho esto, como digo, este es el FRVP y lo que os comento, es muy importante entender, chicos, las fases del mercado para poder utilizar también el FRVP correctamente. Y os pongo un ejemplo con Ethereum, ¿vale? Tenemos que entender cuándo estamos en rally, cuándo estamos en acumulación o en lateralización, para en base a eso, como digo, pues trazar bien. Por ejemplo, aquí tenemos un rally muy claro de Ethereum, vale, pues yo trazo el FRVP de abajo hasta la parte alta del rally. Quizás lo que me interesa a mí aquí es yo cojo el rally, ¿vale? De Ethereum, así yo ya tengo marcadas las zonas, los puntos de interés. Y aquí, ¿qué estamos viendo? Pues una acumulación, ¿vale? Una acumulación, veremos, será distribución si acaba rompiendo la baja, acumulación si acaba rompiendo al alza. Pero bueno, una lateralización, ¿vale? Estamos viendo muy clara en el precio de Ethereum. Entonces, ¿yo qué cojo? Bueno, pues yo lo que hago es trazar un FRVP aquí para ver el rango, ¿vale? Para ver la acumulación, qué es lo que está sucediendo. Y lo que vemos es que prácticamente yo trazo el FRVP y casi ya no tengo que trazar ni soportes. Yo antes, cuando empecé en esto, trazaba 70.000 millones de soportes, resistencias, indicadores, líneas de tendencia, la de Dios. O sea, yo preparaba en el gráfico que tú mirabas el gráfico y no sabías si estabas viendo un gráfico o 37 a la vez, ¿vale?
Pero, como digo, tú trazas aquí el FRVP y ya prácticamente te ha delimitado el rango. O sea, prácticamente ya lo tenemos aquí el rango. Ya prácticamente no, es que tenemos el rango ya hecho, ¿vale? Entonces, claro, se vuelve mucho más sencillo de esta manera, chicos, operar, como podéis ver. El punto de interés es el point of control, lo tenemos en los 2540 y al final, si os fijáis, siempre el precio llega a un extremo, llega al point of control, le toca otra vez, le toca otra vez, otra vez, otra vez, ¿vale? O sea, fijaros como constantemente el precio, ¿vale? Fíjate aquí cómo le utiliza de resistencia, le rompe, se va a la parte alta, ahora cae, fijaros como ayer lo hemos visto, se acerca y no llega ni a tocarlo y ya rechaza. Entonces, por eso os digo que hay que saber utilizarlo, no se trata de coger y yo llego aquí y trazo el FRVP, porque al final si yo llego y hago esto, si yo llego y hago esto, fíjate aquí lo que te está indicando, ¿vale? Te está cogiendo toda la subida, pero claro, si yo no trazo la información que tengo es mucho menor. Entonces, al final se trata de saber qué estamos midiendo, ¿vale? Las fases del mercado. Esta es una fase de rally alcista. Esta es una fase ahora mismo acumulativa, por lo tanto yo lo que hago es medir el rally, medir la fase acumulativa y si después tenemos otro rally, pues yo cojo y trazo otro FRVP del siguiente rally y si luego tenemos otra acumulación, lo trazo de la acumulación, ¿vale? Entonces, como digo, no se trata de tirar un FRVP al tuntún, sino se trata de ver las fases del mercado. Por ejemplo, aquí yo tengo otro rally bajista, pues yo me cojo y me trazo el FRVP del rally bajista y miro dónde me ha dejado los puntos de interés. Oye, qué casualidad que donde yo tengo esta zona es donde el precio justamente se me ha venido a parar, ¿vale? Por eso, cuando yo os digo, si el precio rompe este nivel, es muy probable que se vaya a este otro, no es porque yo tenga una bola de cristal encima de la mesa, es porque analizo el volumen en base al FRVP y lo aplico, ¿vale? Y ya está. Entonces, por eso digo, pero no lo tracéis al tuntum, ¿vale? Analizad si estamos en tendencia alcista, bajista, en una acumulación como aquí, y trazáis el FRVP. Aquí hay otro rango clarísimo, ¿vale? Como podéis ver, el POC lo tenemos en este caso en la parte superior. Tenemos también las zonas de interés de volumen que se pueden trazar como yo los trazo con esos rectángulos o como cada uno quiera. Y esto pues es otro rango perfectamente operable. Como digo, si trazamos un FRVP se puede operar perfectamente, ¿vale, chicos? Así que nada, espero que se haya entendido este indicador. Creo que me he alargado demasiado posiblemente con el indicador, pero bueno, es que para mí es el más importante y quiero que se entienda bien, y de todas maneras cualquier duda pues me vais preguntando. Tampoco hay mucho más, siguiente indicador, o sea, no hay mucho más en el sentido de que yo utilizo poquitos indicadores como ya os he explicado y por lo tanto tampoco se va a alargar mucho más el vídeo. Mirad, siguiente indicador que yo utilizo, que es el RSI. Un segundo que he hecho un traguito de agua. Vale, como decía, el RSI que lo utilizo combinándole básicamente con el FRVP tanto para operar a largo plazo, para swing trading, como para swing trading, incluso para spot. O sea, el FRVP yo al final también lo utilizo para spot y el RSI igual, como para scalping, ¿vale? Para esas operativas de corto plazo. El RSI, básicamente, os lo voy a poner aquí en grande, es un indicador, chicos, de momentum. Es decir, es un indicador que nos muestra la fortaleza de la tendencia del precio, como he indicado, ¿vale? Básicamente lo que tenemos es la parte alta, zona de 70, parte baja, zona de 30 y la parte del medio, que es la zona de 50. Por debajo de 30 lo que nos muestra, ¿vale? Es sobreventa, ¿vale? Lo que nos está indicando es que el precio está sobrevendido, está en zona extrema, y por la parte de arriba lo que nos está indicando el precio es que está sobrecomprado, ¿vale? Que está en zona extrema, ¿vale? Esto no quiere decir, y esto es lo primero, porque es un fallo, por ejemplo, que yo cometí al principio, un fallo de entendimiento y que se comete mucho. Esto no quiere decir que porque el precio llegue a zona extrema va a corregir, ¿vale? No. No, de hecho mirad como por ejemplo en todo este rally de Bitcoin el precio entra en zona extrema y el precio no para absolutamente nada de subir, ¿vale? ¿Yo qué es lo que vigilo? La direccionalidad, chicos, del precio de la acción, perdón, del RSI, ¿vale? La direccionalidad del RSI. ¿Por qué? Pues porque mirad, por ejemplo, en todo este rally, ¿vale? O sea, yo lo que busco son esas discrepancias entre el precio y el RSI. Lo que manda siempre aquí, chicos, es el precio.
¿vale? Eso es lo que hay que entender. O sea, el precio manda. Tú tienes que ver siempre si el precio está en una tendencia alcista, bajista o en una lateralización, chicos, lo que acabo de mencionar, ¿vale? Eso es lo mismo que mencionaba del FRVP. Eso es lo más importante, el price action. ¿Qué está haciendo el precio? Está marcando una consecución de mínimos o máximos crecientes, es decir, el precio está haciendo así, ¿vale? Está marcando una consecución de máximos y mínimos crecientes. Vale, pues a mí me da igual que tenga divergencia, que haya un poco volumen, que el FRVP esté bailando una J. O sea, me da exactamente igual. Mientras yo tenga una consecución de mínimos y máximos crecientes, tengo una tendencia alcista. Y si yo tengo al revés una consecución de mínimos y máximos decrecientes, tengo una tendencia bajista. Y si yo tengo un rango, ¿vale? O bien una compresión, pues tengo un rango o una compresión. Punto y final. Y puede romper hacia abajo o hacia arriba. Eso ya pues, se vería dependiendo de lo que vengamos y dependiendo de la ocasión. Pero lo que quiero decir es eso, ¿vale? Que lo que manda siempre es el price action, ¿vale? Por eso este ejemplo es muy bueno, ¿vale? La verdad en Bitcoin, porque mirad cómo tenemos todo el rally alcista, sin embargo el RSI pues lo que viene haciendo nos viene dejando toda esa sobrecompra, pero el RSI, pero el precio continúa, como digo, subiendo. Entonces, ¿qué es lo que hay que mirar? Direccionalidad. Fijaros, por ejemplo, chicos, y aquí es donde voy a explicaros la direccionalidad. Mirad cómo, por ejemplo, tenemos a un Bitcoin que viene subiendo con fuerza, el RSI que lo que nos empieza a dejar es esa divergencia, ¿vale? Como podéis ver, bajista. ¿En qué desemboca esa divergencia bajista? En una pequeñísima corrección, una muy pequeñita corrección, ¿vale? Que lo que hace es manipularnos precisamente estos mínimos de aquí, ¿vale? Vamos a acercar un poquito más. Lo que hace el price action es que nos manipula los últimos mínimos, ¿vale? Seguramente para sacar a mucho inversor del mercado, recupera después la zona y desde ahí continúa subiendo, ¿vale? Esto, ¿vale? Aunque la tendencia sigue siendo alcista, esa divergencia bajista lo que nos va avisando es, oye, cuidado, porque esa tendencia alcista se está agotando y en algún momento puede venir una corrección, que finalmente llega, pero como digo, esa corrección no implica que el precio vaya a hacer así, ¿vale? El RSI solo te está avisando de que esa tendencia se está agotando y que puede venir una corrección o puede venir una lateralización. O sea, lo mismo el precio, el RSI se te agota y el precio, en vez de hacerte así una corrección fuerte, pues lo que hace es que el precio viene subiendo, marca un máximo más alto y después el precio te hace así. Y se te queda comprimiendo en la zona, te hace una escapada por abajo, te hace otra escapada por arriba y sigue lateralizando en la zona hasta que acaba rompiendo y continuando con esa tendencia alcista. Precisamente, por ejemplo, lo que hemos visto aquí, el precio llega, empieza a acumular, hace una escapada por arriba, otra por abajo y el precio continúa subiendo, ¿vale? De hecho, en Bitcoin son cosas muy típicas de ver. Después, por ejemplo, aquí el precio nos da otro aviso, ¿vale? Mirad, gráfico diario, el precio viene subiendo, nos viene dejando esta divergencia bajista muy clara en gráfico diario. ¿Y qué sucede después? Pues que no tenemos una corrección inmediata extremadamente fuerte del precio, sino que lo que tenemos es una acumulación, ¿no? Toda esa divergencia acaba desembocando en una acumulación enorme del precio, ¿vale? Larguísima del precio y después acaba rompiendo al alza, ¿vale? De hecho, lo primero, en esta acumulación, a ver si puedo borrar. En esta acumulación lo primero se puede trazar un FRVP exactamente igual, aprovecho para decirlo, fijaros cómo se puede trazar un FRVP igual y tenemos un point of control en $63.000 y se puede operar esta zona, pero vamos, perfectísimamente y mirad cómo el RSI, ¿vale? Lo que nos deja cuando el precio nos genera estos mínimos, ¿vale? Estos mínimos, mirad cómo lo primero nos deja aquí ya una divergencia alcista, que ya desemboca esa divergencia en un rebote fuerte y lo que nos deja sobre todo y más importante con esto es cuando el Banco de Japón decidió subir las tasas de interés, que yo me acuerdo que yo estaba en Alicante de vacaciones con los amigos y me desperté por la mañana con el mercado reventado, las altcoins totalmente reventadas y me puse a hacer alguna comprita, para qué nos vamos a engañar, ¿vale? Pero estaba el mercado acojonado aquí, o sea, este día fue brutal y al día siguiente ya el mercado se estaba recuperando y de hecho ya no volvió a marcar un mínimo más bajo que ese, ¿vale? O sea, esto fue una manipulación total, el mercado, los institucionales aprovecharon ese pánico que hubo en el mercado, todas esas ventas, para meter aquí sus compras y levantar al precio, ¿vale? Entonces, como decía, mirad cómo tenemos esos
mínimos, ¿vale? Más bajos y el RSI nos forma mínimos más altos. Por lo tanto, ya nos está avisando de que, oye, cuidado, porque además tenemos el FRVP, ¿vale? Que es el otro indicador que yo utilizo. Se sale fuera del FRVP, se nos va a una zona. Como podéis ver, chicos, de bajo volumen, sí que es verdad que tenemos aquí este nodo, que es el que se va a buscar el precio, este nodito de aquí, ¿vale? Lo manipula por la parte de abajo, manipula precisamente el rango por la parte de abajo, nos deja justamente en esa manipulación esa divergencia alcista del RSI y pues nos estaba avisando aquí de lo que sucede después. Insisto, yo no digo que entres aquí, pero al final, chicos, mirad lo que he comentado esta semana de ese rango de Ethereum, que os he dicho, oye, vamos a ver si es una manipulación o si el precio entra en el rango apoya. Mirad lo que hace el precio, se va casi al POC, apoya y no me jodas, es que estoy seguro. Bueno, no deja, seguro que si nos vamos a 4 horas deja divergencia alcista aquí el precio, muy probablemente aquí el precio deje divergencia alcista, pero lo que os digo, el precio se apoya dentro de esa parte baja del rango y desde ahí rebota, por lo tanto, vale, no has entrado aquí nos da la oportunidad de entrar, venimos con esa divergencia alcista en RSI, vale, y nos da la oportunidad, como digo, de entrar el precio, entonces, para lo que yo utilizo el RSI es para eso, después mirad aquí, ¿qué tenemos? Una caída del precio, vale, buscando también que si trazamos FRP estamos viendo que esto es una posible manipulación y lo que vemos es una divergencia alcista del precio. Pues oye, ya nos está indicando, oye, cuidado que esa caída puede estar llegando al final. ¿Y qué sucede inmediatamente después? Pues que el precio despega y acaba subiendo con intensidad, ¿vale? Y esto lo podemos ver, es lo mismo que he comentado, por ejemplo, en las altcoins, lo podemos ver en un montón, chicos, de ocasiones. Es decir, tú, por ejemplo, te vienes aquí, ¿vale? Lo que estamos viendo aquí, que es un aviso, ¿vale? Mirad cómo vemos toda esta consecución de mínimos decrecientes en el RSI, máximos crecientes en el precio de Bitcoin, máximos que, como podéis ver, cada vez están uno más juntito del siguiente, nos está indicando que el precio pierde fortaleza y, por lo tanto, pues oye, se puede ir tomando profits, ¿vale? En los consecutivos máximos de cara a pensar que, oye, esto se está agotando, esto empieza a llegar a su final en algún momento, o bien va a haber una lateralización grande, ¿vale? Como hemos visto, por ejemplo, precisamente aquí, ¿vale? Una lateralización como esta que hemos visto aquí, o bien va a haber una corrección que fue lo que hubo, por ejemplo, en el año 2021, una corrección muy fuerte. Y luego tú te vas, por ejemplo, a los mínimos de 2021 y ¿qué vemos? Pues una caída en la que los mínimos son decrecientes y el RSI nos deja mínimos crecientes. Entonces, básicamente yo para lo que utilizo el RSI, tanto en day trading, o sea, tanto en swing trading, ¿vale? Medio largo plazo, como en spot para hacer esas compras, chicos, en altcoins, como exactamente igual en scalp, es decir, si nos vamos al gráfico de scalping, lo utilizo exactamente igual. Mirad, vamos a poner esto. Lo utilizo exactamente igual. Nos vamos al gráfico de 5 minutos, ¿vale? Y por ejemplo, en el día de ayer, ¿qué veíamos viendo en el día de ayer? ¿Vale? Mirad el gráfico. Sí que es verdad que esta divergencia, por ejemplo, ayer se alargó un montón, pero vemos a un precio que viene subiendo y un RSI que nos viene dejando muchísima divergencia bajista. Sabíamos que el precio podía llegar a esa zona de los 105, 105, 400 más o menos, que es donde tenía el POC de toda la caída, lo que he mencionado antes. Nos viene dejando mucha divergencia. De hecho, fijaros como, por ejemplo, lo que vemos es que el precio ataca precisamente el POC, ¿vale? Ataca el POC, ataca la zona y lo que nos deja es una divergencia relativa. ¿Por qué? Porque tenemos, es verdad que la mecha, ¿vale? Esta mecha es superior a la siguiente, pero si obviamos la mecha, si quitamos la mecha, ¿vale? Vamos a hacer así, mirad, hago así, quito la mecha, ¿vale? Si quitamos la mecha lo que vemos es que sí, el precio nos ha dejado un máximo más alto que el anterior en base al cierre de la vela, ¿vale? No a la mecha, y el RSI nos deja un máximo decreciente, nos está indicando debilidad del precio e insisto, normalmente lo ideal es que lo haga con mecha también y con todo, ¿vale? Es decir, que sea una confirmación completa, ¿vale? Pero aquí, bueno, nos lo deja en este caso con la mecha, se podría considerar esto, perdón, con el cierre se podría considerar un doble techo, divergencia bajista, venimos arrastrando divergencia bajista, punto de interés, punto donde las probabilidades de que por lo menos haya una corrección son muy altas. ¿Y qué sucede? Que se nos va el POC de abajo, que se nos va el nodo de abajo, o sea, esto era un short de manual, os lo comenté ayer y era un short de
Pero vamos, de librillo, ¿vale? O sea, de librillo, es de primero de trading con volumen, ¿vale? Con estos indicadores. Entonces ya os digo, un short de librillo. Y así todo. O sea, ya os digo que para scalp el RSI le utilizo mogollón. Ayer, por ejemplo, mirad cómo, y por eso es por lo que hay que vigilar el price action, la direccionalidad. Mirad cómo ayer sí, ¿vale? Venimos teniendo mucha divergencia alcista en el RSI, precisamente desde las 4:20 de la tarde, en la primera divergencia nos la deja a las 7 de la tarde en esta zona, pero claro, el precio aquí viene con mucha direccionalidad, el precio viene cayendo, viene perdiendo niveles, que es lo más importante, porque aquí, ¿vale? Si aquí cae y después hace así, bueno, nos ha dejado divergencia alcista, rebota, supera la zona, ¿vale? Bueno, te puedes plantear meter incluso un long, ¿no? Pero lo que hace es caer por debajo, ataca la zona por abajo, no la supera y se nos va otra vez para abajo. Entonces yo ahí no puedo meter un long porque lo que me está indicando el precio es, oye, cuidado, que he intentado recuperarme, no he podido, puedo seguir cayendo. Por lo tanto, yo aquí no puedo operar, ya os digo. Entonces no solo se trata de, como digo, utilizar ese RSI, sino utilizar el FRVP, ¿vale? Combinar RSI, FRVP, el FRVP para las zonas de interés, el RSI para determinar la fortaleza de un movimiento o estar en preaviso por si una tendencia de un movimiento se empieza a acabar, y después el indicador, o perdón, el price action para detectar, como digo, qué está haciendo el precio. Si de verdad el precio se puede dar la vuelta, si de verdad el precio nos está formando un suelo o un techo, como vimos ayer, que aquí nos dejó muy claro que estaba formando un techo, o si el precio lo que está mostrando es direccionalidad. Por ejemplo, yo ayer lo que veía es, a pesar de esa divergencia, ¿vale? En el RSI, direccionalidad. O sea, aquí al final el precio no da ninguna muestra de agotamiento. Aquí se podría plantear, que de hecho yo lo comenté, dije, oye, cuidado, porque si el precio acaba cayendo por debajo aquí, sí que podemos ver una corrección, pero nada, el precio remonta, se nos va por encima, aquí incluso, aunque hay divergencia, rompe y se apoya. De hecho yo aquí le metí un long porque veía muy probable que llegara ahí arriba y lo cerré en la parte alta, y desde ahí pues acaba corrigiendo, ¿vale? Entonces, por eso os digo que hay que combinar esas tres cosas, el RSI, el price action y el FRVP, ¿vale? Así que con respecto al RSI, chicos, poquito más. Yo creo que se ha explicado bastante bien cómo se utiliza, ¿vale? No se trata de comprar. Yo, mirad, os voy a contar una cosa. Cuando empecé en esto, yo me acuerdo un curso que me vi y pagué, que el curso decía básicamente que tú lo que tenías que hacer era comprar cuando o vender, no, comprar, perdón, comprar era así, cuando el precio, no diré de quién es el curso, ¿vale? Pero el precio decía, el curso decía, tú tienes que comprar cuando el precio rompa la zona de 70, esta zona de aquí por arriba, ¿vale? Y vender cuando la rompa por abajo, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, pues sería más o menos aquí y vender por aquí, ¿vale? Entonces, claro, sí, en alguna ocasión te va a salir bien, pero no funciona así esto, ¿vale? En mi opinión, ¿eh? No funciona así. O sea, no se trata de solo en base al indicador tomar una decisión. No se trata de si el indicador está sobrecomprado vendo o si el indicador está sobrevendido compro. No, ¿vale? Se trata de combinar. Ojalá fuera tan fácil el trading, ¿vale? Pero no es tan fácil. Se trata de entender el mercado y de combinar, como digo, esos indicadores de volumen con esa acción del precio, ese price action, con el RSI, por lo menos como yo lo opero, ¿vale? A mayores, ¿qué utilizo? Como he dicho, medias móviles, aunque las utilizo muy poco. De hecho, en largo plazo tengo 50 y 200. En gráfico de scalp aquí sí que las utilizo más, sobre todo las medias móviles de 12 y de 20 periodos, a veces alguna más, pero especialmente la de 12 y de 20 periodos, para tratar de... porque al final son medias, mirad por ejemplo durante todo el rally cómo se apoya sobre ellas, y lo que busco también es tratar de entender cuando el precio de verdad se quiere dar la vuelta o no. Por ejemplo, aquí, fijaros cómo el precio cae precisamente por debajo de esas medias móviles, las intenta romper y luego se vuelve a ir otra vez para abajo, ¿vale? Pues las utilizo un poco para detectar, como digo, una vez que veo que el precio cierra velas por debajo, venimos con divergencia y tal, pues muchas veces las uso de confirmación, quizás para meter ese short, ¿vale? El hecho de que, o long, ¿vale? El hecho de que el precio las pierda, caiga por debajo o por arriba. Obviamente lo más óptimo, si se puede, es tratar de meterlo en la parte más alta, cuando está muy claro el trade, pero cuando no, pues utilizo, como digo, esas medias para determinar si el precio se coloca por encima o por debajo de ellas,
para determinar si es el momento de entrar o si por el contrario el precio, pues como por ejemplo aquí, ¿vale? Lo que va a hacer o lo que está haciendo es, por mucho que haya divergencia, es apoyarse sobre las medias y continuar subiendo, ¿vale? Pero vamos, las utilizo, pero ya os digo que no es lo más importante, ¿eh? Lo más importante son FRVP, RSI y Price Action, ¿vale? Y poco más. Luego en gráfico también diario utilizo el volumen, ¿vale? Esto es volumen, no hay más, o sea, cada velita de estas, como bien sabéis, es el volumen, es la cantidad que se ha negociado en esa vela. Yo aquí sí que suelo utilizar el gráfico, como digo, de Binance, porque al ser el que más liquidez tiene, pues es el que mejor muestra, chicos, el volumen. Bueno, lo tengo bastante engorronado esto, porque yo creo que aquí me sobra este. Bueno, a ver si no pinto el gráfico. Me sobra este FRVP, le voy a quitar, ¿vale? Como decía, el volumen hay que vigilarlo evidentemente siempre, ¿vale? Especialmente, pues eso, en los puntos de interés, como estos puntos de abajo, ¿vale? En lo que os comentaba, fijaros como aquí el precio nos deja un mechazo, nos deja un pico de volumen, mirad como aquí el precio, voy a quitar también, le voy a ocultar un segundo para que se vea bien, mirad como aquí el precio nos deja otro mínimo y lo que nos deja es un volumen de negociación, como podéis ver, muy alto, por lo que os estoy explicando, porque muy probablemente en esta caída lo que hemos visto son liquidaciones, ventas en pánico y compras de institucional, por lo tanto es importante vigilar esas zonas de volumen. A mí me gusta especialmente fijarme qué sucede, chicos, en esos puntos extremos con el volumen. Por ejemplo, aquí arriba vemos ese pico de volumen vemos ese pico en el precio y un pico en el volumen. Seguramente aquí vimos venta de institucional, ¿vale? A retail, ¿vale? Por eso el precio intenta romper, entran las ventas del institucional y tumban automáticamente el precio y dejan ese mechazo por la parte alta. Y luego también, pues, ver un poco la direccionalidad del precio en comparación con el volumen. Es decir, cuando yo tengo, por ejemplo, también un precio ascendente y un volumen descendente, muchas veces ahí tenemos una divergencia entre el precio y el volumen que también nos está avisando de, oye, cuidado, que esa fortaleza de la tendencia puede estar acabándose, ¿vale? Entonces, como os digo, es algo a vigilar siempre el volumen. Yo no es algo que utilice, digámoslo, para tomar decisiones, digámoslo así, pero bueno, sí que lo vigilo, ¿vale? Así que poco más, chicos. Estoy repasando el FRVP yo creo que os lo he explicado de sobra, RSI también, medias móviles, volumen, price action. Yo creo que os he explicado un poco todo. Comentadme. Chicos, de todas maneras, no sé si se ha entendido bien, si no, como vamos a estar y vamos a tener todas las semanas para ir analizando y comentando todas las dudas que tengáis, porque a partir de ahora cada viernes vamos a hacer un vídeo, pues bueno, todo lo que no se haya entendido lo vamos a poder repasar, chicos, en estas semanas que vienen. Comentad qué habéis entendido, insisto, que no, de indicadores, de mis explicaciones, de lo que sea, ponedmelo en comentarios y lo vamos repasando en los próximos vídeos. Yo he intentado que se entienda todo lo mejor posible, ¿vale? Así que comentadme por el canal de Telegram y en comentarios del vídeo que si lo habéis entendido, qué os ha parecido el vídeo, si yo me he explicado bien o no, y pues para los siguientes también, para los siguientes vídeos explicando, como digo, lo que yo utilizo para operar, pues que si os gustaría que lo hiciera de otra manera, que me explicase de otra manera, lo que sea, ¿vale? Me lo decís con total confianza, como siempre. Dejad vuestro like, que es como también me ayudáis, chicos, a que el canal vaya creciendo, y lo dicho, por el canal de Telegram comentamos, hablamos si se ha entendido todo bien o no, ¿vale? Pasad muy buen día, pasad muy buen fin de semana, aprovechad el fin de semana para aprender, para estudiar, para probar los indicadores que os acabo de comentar, hacer backtesting en el gráfico, para probar la plataforma de BinX, que por cierto la tengo por aquí, ¿vale? No voy a extender más el vídeo, el fin de semana que viene hablamos de la plataforma de BinX. Aprovechad, chicos, entrad en la descripción del vídeo en el enlace y aprovechad para probar la cuenta demo, aquí lo tenéis, arriba a la derecha, y en el móvil también lo tenéis, cuenta VST es la cuenta demo, aprovechad para probarla, y cualquier duda, ya de paso, me preguntáis de cara al vídeo del fin de que viene, ¿vale? O del viernes que viene. Así que nada más, pasad muy buen día, pasad muy buen fin de semana, chicos, y nos vemos como siempre en el canal de Telegram.